Dios te bendiga, te saluda tu amiga Alejandra Hicks. Este día continuamos nuestra lectura en el libro de Mateo capítulos 10 al 12, el llamado, la misión y el poder de Jesús sobre el pecado y la oposición. En estos capítulos de Mateo, leímos cómo Jesús prepara a sus discípulos para la gran misión, instruyéndolos sobre cómo vivir con fe, cómo depender de Dios y cómo enfrentar oposición ejerciendo autoridad espiritual. Todas estas enseñanzas son fundamentales para nuestra vida, para poder comprender cómo es en realidad la vida cristiana y cómo la fe en Jesús es lo que va a transformar nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestras relaciones y cada perspectiva que tenemos. Pudimos leer la importante misión de los discípulos y la confianza en Dios, la autoridad de Jesús sobre las enfermedades, sobre el pecado y la naturaleza. Y también pudimos ver el llamado a obedecer, a confiar y perseverar en medio de la oposición. Vamos a comenzar. Leemos en Mateo 10. Yo los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Tengan cuidado porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa los llevarán ante los gobernadores y reyes, para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a decir o por cómo lo dirán. En ese momento se les dará lo que han de decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre que hablará por ustedes. Jesucristo acababa de llamar a los 12 discípulos y antes de enviarlos, les estaba advirtiendo honestamente sobre cómo iban a ser perseguidos, rechazados y experimentarían muchas injusticias. La misión no sería cómoda, no sería fácil, y les aclaraba con mucho amor que ellos contarían con la ayuda sobrenatural del Espíritu del Padre, que ellos no estarían solos. Esta lección nos recuerda, mis amados, que el llamado cristiano implica todavía lo mismo: valentía, obediencia y una plena dependencia de Dios. Porque no se trata de nuestras fuerzas, de nuestro conocimiento. Hay que poner atención en cómo Jesucristo no les estaba prometiendo que vivirían una vida fácil, que no experimentarían oposición. Él les decía que iba a ser difícil. Él les aseguraba que ante toda situación, su presencia, su Espíritu Santo, hablaría a través de ellos. Y es que ¿cuántos de nosotros no hemos dudado de nuestras capacidades al momento de hablar de Dios, al momento de compartir el Evangelio? Muchos nos sentimos inseguros, que no estamos preparados lo suficiente, que no sabemos lo suficiente y olvidamos esta importante porción bíblica. No se trata de nosotros, porque no somos nosotros. Se trata de lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Lo único que debemos de hacer es permitir que el Espíritu Santo de Dios obre en nuestra vida y a través de nuestra vida. La Biblia nos da el ejemplo de Jeremías, quien también fue un hombre enviado a un pueblo que era hostil y temeroso. Y Dios le dijo en ese momento: yo pongo mis palabras en tu boca. En la actualidad, muchas personas quien comparten su fe pueden definitivamente enfrentar burla, rechazo, opresión cultural, pero todavía es el Espíritu Santo de Dios quien sigue dando la sabiduría, las palabras de valentía y todo lo que esos valientes que deciden hablar del Evangelio necesitan. Y con esto deseo exhortarles a todos los valientes que escuchan en este momento y que han sentido un poco de temor, de inseguridad, que no se han atrevido a dar ese paso de fe para hablar del Evangelio de salvación de Jesucristo, a no temer hablar de nuestro Señor y Salvador, a recordar que Él promete que su Espíritu Santo es el que hablará a través de ustedes. En esos momentos de inseguridad, cuando más lo necesites, es el Espíritu de Dios quien va a hablar a través de ti. Esta es una invitación para confiar, para obedecer y para continuar avanzando. No temas, que el Señor está contigo. En Mateo 11 leemos: vengan a mí todos ustedes que están cansados, agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Gloria al Señor. Podemos ver cómo después de denunciar la incredulidad de varias ciudades, en este momento Jesucristo estaba invitando con una ternura extraordinaria
a todos aquellos que se sentían cansados, agobiados por todas esas cargas religiosas, por todo lo que estaba sucediendo emocionalmente y espiritualmente. El descanso no era un concepto, sino una persona. Era Jesucristo mismo. Gloria al Señor. La lección que nos otorga esta porción bíblica es que solo Jesucristo nos puede dar ese descanso real que estaba ofreciendo en este capítulo. Su yugo no oprime. El yugo de Jesucristo transforma. La humildad y la misericordia del Maestro es lo que sana cualquier alma cansada. Y con esto podemos recordar cómo la ley que se había entregado al principio de las Escrituras a Moisés mostraba la santidad de Dios, pero al mismo tiempo demostraba también la incapacidad humana, que lo único que generaba era culpabilidad. Y Jesucristo nuestro Señor y Salvador, a cambio de todo lo que resultaba debido a la ley, nos ofrece un descanso completo. A todas aquellas personas llenas de estrés, de ansiedad, de cansancio espiritual, que están llenos y cargados de situaciones familiares, pueden encontrar esa paz, esa liberación, al momento en que se rinden al liderazgo humilde de Jesucristo. Amados, hoy les invito a entregar sinceramente ese cansancio que has venido cargando por tanto tiempo, a venir y poner todas tus cargas a los pies de Jesucristo, a recordar que el carácter de Jesucristo, que es un carácter manso, un carácter humilde, es lo que se convierte en nuestro más grande y preciado refugio, el refugio seguro que jamás falla, que jamás se aparta. El día de hoy te recuerdo permitirle a Jesucristo ser quien te enseñe, ser quien te guíe, quien te restaure y encamine tus pasos hacia el camino correcto. Gloria al Señor por su cuidado y su guía. En Mateo 12 leemos: Luego le llevaron un endemoniado que estaba ciego y mudo, y Jesús lo sanó de modo que pudo ver y hablar. Toda la gente quedó asombrada y decía: ¿No será este el hijo de David? Pero al oírlo los fariseos dijeron: Este no expulsa a los demonios sino por medio de Belcebú, el príncipe de los demonios. Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Por eso les digo que todo el que blasfeme se le podrá perdonar, pero la blasfemia contra el Espíritu no tendrá perdón. A cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este mundo ni en el venidero. En estos versículos pudimos ver cómo Jesucristo realizaba un milagro incuestionable, pero los fariseos, quienes vivían cegados por la dureza de su corazón, atribuían estas obras que Jesús estaba haciendo a Satanás. Jesucristo revelaba la gravedad de rechazar la obra del Espíritu Santo, dándonos la gran lección de que la autoridad de Jesús es absoluta. Jesucristo tiene el poder y autoridad sobre cualquier demonio, sobre todo el pecado y sobre toda incredulidad. Pero la blasfemia contra el Espíritu es rechazar deliberadamente y persistentemente la obra salvadora de Dios. Hay que tener mucho cuidado, mis amados, cuando al momento en que nos atrevemos a opinar o a juzgar algún testimonio, algún milagro, no hay que dudar del poder de Dios. Lo que sí debemos de hacer es mantenernos firmes en oración, enfocados en el estudio de las Escrituras para poder obtener el discernimiento de las cosas que podemos testificar, para poder comprender si las cosas vienen o no vienen de Dios. Hay que mirar todo y hay que pasarlo por el filtro de la Escritura para comprender realmente si las cosas que estamos viendo son cosas que vienen de Dios, sin dudar del poder y autoridad que Dios tiene y que a través del Espíritu Santo al día de hoy todavía continúa realizando grandes milagros. Gloria al Señor. Hoy les recuerdo, mis amados, que Jesucristo continúa liberando, continúa sanando vidas, continúa perdonando, rescatando a la gente de adicciones, de heridas emocionales, de ataques espirituales. El día de hoy les exhorto a reconocer y a someterse al poder total de Jesucristo, a no minimizar su obra,
a no ignorar su llamado y a comenzar a vivir en obediencia, en fe y reverencia. Ayúdanos, Señor. En Juan 14, del 12 al 14 dice, ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará, y aún mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo las haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Aquí pudimos leer que Jesucristo prometía que la autoridad del Espíritu seguirá obrando a través de los discípulos, y el mismo poder que lo sostuvo en Mateo 10 continúa disponible para todos aquellos que se atreven a creer y a obedecer el día de hoy. Amados, hay que vivir nuestra fe con valentía. Hay que atrevernos a depender totalmente del Espíritu Santo de Dios. Y hay que mantenernos firmes creyendo que es Jesucristo quien nos llama, quien nos capacita y quien nos sostiene. Gloria al Señor. Vamos a orar. Gracias, Padre amado, por tu amor, por tu presencia y por la gracia que derramas sobre todos nosotros cada día. Gracias porque tú nos llamas, porque nos envías y porque tú nos preparas y nos sostienes. Señor, te pedimos que nos enseñes a depender del Espíritu Santo en cada palabra, en cada decisión y en cada desafío que enfrentamos. Señor, toma nuestras cargas, nuestro cansancio, nuestros temores y danos tu descanso. Padre, moldea nuestros corazones para poder ser humildes, para reconocer tu autoridad sobre toda enfermedad, sobre todo pecado y sobre todo oposición espiritual. Te entregamos nuestras vidas, Señor, para que tu poder y tu reino se manifieste a través de cada uno de nosotros. Haznos obedientes, haznos valientes y fieles. Oramos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Recuerden, amados, que cada día es una nueva oportunidad para confiar en la dirección de Dios y para descansar en su presencia, avanzando con la certeza de que Él está con nosotros guiándonos hacia su propósito eterno. Que Dios te bendiga, se despide tu amiga Alejandra Hicks. Hasta la próxima.